Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches a la hora que se estén observando este video. Vamos a proceder con las indicaciones. Vamos a proceder con las indicaciones de la semana número 18 en este año nuevo 2021 en la asignatura programación y base de datos. Bien, vamos a iniciar entonces las indicaciones. Lo que vamos a hacer en esta semana es un nuevo proyecto en la cual vamos a compartir una información desde Access hasta Visual Basic. Sí, vamos a crear un nuevo proyecto, archivo nuevo, estándar, aceptar. Vamos a crear una conexión con un programa denominado Access 2013. Bueno, ustedes pueden tener las versiones 2016, 2019, la que ustedes tengan, ¿sí? Solo que hay que tener instalado este programa para poder hacer las respectivas conexiones. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo en la que creando una base de datos de Access, por ejemplo, vamos a abrir Access, vamos a crear una base de datos en blanco, colocamos el nombre de la base de datos cualquiera, por ejemplo yo voy a poner, no sé, proyecto semana 18, proyecto semana 18, ¿dónde lo guardo? Aquí ubico la carpeta donde yo voy a guardar. Sugiero que lo hagan en la carpeta que ustedes están creando su proyecto. Ahí mismo vamos a crear la base de datos. Cerciores en que la base de datos no sea del 2007 y 2013, sino más bien la base de datos sea con formato del 2002, 2003. Aceptamos. Entonces ya tenemos la ubicación de la base de datos de Access. Este se llama Microsoft Access, para los que no conocieron, es este, ¿no? Tiene un icono ahí de color medio rojo, y con esa es la que vamos a proceder a realizar estos proyectos. Colocamos crear y ya estamos listos con nuestra base de datos. Ahora, la base de datos ya está creada, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, yo voy a mi carpeta número 10, ahí está, que es esta, pero está vacía. Esta tabla que les entrega por defecto la primera vez la cierro y vamos a crear una nueva en diseño de tabla. Crear diseño de tabla. En la parte izquierda nos aparece crear diseño de la tabla. Hoy les aparece 3 columnas: nombre del campo, tipo de datos y descripción. El nombre del campo es las características que va a tener nuestra información. Recuerden que la idea es transmitir información, datos desde un programa hacia otro. Vamos a almacenar la información. Por consiguiente, pues inventémonos una empresa, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a crear los datos de un, no sé, de un estudiante. Por ejemplo, ponemos el código del estudiante, ¿sí? El nombre del estudiante, el apellido del estudiante, de pronto puede ser inclusive la cédula o no, el teléfono, la dirección. Ya, bueno, con esas voy a quedarme, ¿no? Esos serían los nombres del campo, ¿no? Que las características que tendría esa información, es decir, voy a crear una tabla para un estudiante, es decir, un sitio donde se va a almacenar la información de un estudiante. Podríamos decir que mi programa está siendo utilizado para un colegio, por ejemplo, en la que se organiza la información de un estudiante. Le agrego al código una pequeña llave principal. Esta llave principal es para que podamos nosotros asegurar y enlazar esta información con otro tipo de información que más luego lo veremos, ¿no? Por ejemplo, que el estudiante pueda tener algunas asignaturas que rendir en el periodo escolar.
Entonces ya veremos cómo se relacionan unas tablas con otras de acuerdo a cada tipo de información. Lo guardamos, esta tablita, con el nombre de estudiante. Esto se conoce como tabla, la tabla del estudiante. Luego agregaremos la tabla del profesor, la tabla de las asignaturas, la tabla de los cursos que existen en el colegio, y así sucesivamente. Una vez creado esto, no sé si se dieron cuenta, tenemos los tipos de datos. Aquí hay que cambiar, ¿no? Por ejemplo, los códigos siempre son números, ¿no? Entonces voy a colocarle como número. Pero yo quisiera que cada vez que exista un estudiante nuevo y se agregue un registro de un estudiante nuevo, se genere un código automático. Que el estudiante Juan pues sea el 1, el estudiante Pedro sea el número 2, que el estudiante Susana sea el número 3, etc. Autonumeración. El nombre es un tipo de dato de texto, ¿no? Texto corto nomás. Juan, Pedro, María. O pueden ser dos nombres, ¿no? José Alberto, María José, etc. Texto corto. Lo mismo el apellido. El teléfono no, porque el teléfono ya no son textos, sino serían números. ¿Sí? Número, o sea, un teléfono, un celular, un convencional. Bueno, es un teléfono, es un número. Y la dirección también es un texto corto. Entonces ahora sí lo guardamos y vamos acá. Ya tenemos listo nuestra base de datos. Ahora vamos a trabajar acá, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es poner aquí, bueno, que mi tablita se va a llamar, qué sé yo, aquí en el label le voy a poner estudiantes. Pongámosle registro de estudiantes. Ya, registro de estudiantes se llama mi formulario. Bueno, ahí le hago todos los cambios que yo desee, todos los cambios que yo considere necesario para que se mejore el aspecto de mi formulario. Ok, ahora voy a crear una interfaz, una visualización desde aquí, desde Visual Basic, para que desde un formulario un poquito elegante, bonito, colorido, podamos llenar la información que se encuentra aquí en Visual Basic. ¿Sí? Obviamente yo lo haré a mi gusto. Empezaré con un pequeño label que diga, por ejemplo, el primer campo, ¿cómo se llamaba? Código. Entonces le voy a poner que alguien quiera llenar el código, pues código. Los mismos campos que hicimos en Access, estos campos que están aquí, lo vamos a crear en Visual Basic. Código, ¿no es cierto? Con más del otro, sigamos otro más. El nombre, ¿cierto? Nombre, ya. Luego sigue otro más, el apellido, ¿cierto? Ahí ustedes lo arreglan bonito, ¿no? Yo estoy haciendo así al azar nomás para que estos datos que están aquí coincidan, ¿no? Y sigue teléfono y dirección. Teléfono y dirección. Listo. Dirección. Ahora, estos son los títulos de los campos. Perdón, se me fue doble clic sin querer. Estos son los títulos de los campos. Pero, ¿en dónde lleno esa información? Es decir, eso es lo que me piden. Yo ejecuto y digo, bueno, quiero llenar el código, el nombre. ¿Dónde lleno? ¿Dónde ingresó? ¿Dónde tecleo? Entonces ahí va el famoso text box. Le dejo un espacio para el código, ¿cierto? Hago otro, le dejo un espacio para el nombre. Ahí está. Le dejo otro espacio para escribir el apellido. Ahí está. Le dejo el otro espacio para escribir el teléfono. Obviamente ahí la redimensiona bien bonito. Yo lo tengo ahí un poquito desalineado porque se me fue muy grande el primero y el segundo. Pero entiendo de que ustedes ya
con el tiempito más de sobra, yo lo estoy haciendo al apuro por cuestiones de tiempo, ya lo van a mejorar el aspecto, ¿no es cierto? No necesitan tanto espacio para abajo porque son textos pequeños, que obviamente, ¿no? Pero si ustedes tienen ya configurado para textos grandes, pues ahí lo hacen de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces más o menos así sería, ¿no? Sería un formulario para ir ingresando datos, ¿cierto? Para ir ingresando datos, etcétera. Pero esos datos no les va a pasar nada. La idea sería que esta información que está aquí en Visual Basic, esta información, esto que se llama registros, estos registros de los datos que cada persona tendrá que ir llenando, debería guardarse, almacenarse aquí. O sea que lo que yo haga en Visual Basic se llene aquí. Entonces todavía no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque no he hecho todavía los enlaces respectivos. ¿Sí? Hasta aquí hay una primera, es la primera parte. ¿Sí? Ahora vamos a crear un botón llamado, qué sé yo, un botón denominado un nuevo estudiante, otro botón que se llame, qué sé yo, guardar el estudiante. O sea, ya tienes creado los datos, debería haber un botón que guarde los datos. ¿Qué pasaría si yo estoy como que haciendo el ingreso de un estudiante y me arrepiento? Digo, no, mejor como que no, cancelar. Y de pronto ya tengo creado un estudiante y digo, no, yo a este estudiante lo quiero borrar, lo quiero eliminar. ¿Sí? Entonces tendría para crear un nuevo estudiante, para guardarlo a ese estudiante, para cancelarlo, que no estoy queriendo crear un estudiante, simplemente me equivoqué y dije no, ya no voy a hacer nada. O de pronto hay un estudiante aquí y ya lo voy a eliminar. Esa sería la idea. No, obviamente no hacen nada porque todavía no están programados, pero esa sería la idea, ¿no? Voy a guardar mi proyecto ahorita porque esa es la primera parte de este proyecto. Entonces voy a guardarlo, guardar proyecto. No guarden donde sea, tienen que guardar exactamente en la carpeta que ustedes previamente habrían de crear. Yo lo tengo aquí en la semana número 18, así que aquí en la semana número 18 voy a guardar el formulario 1, lo guardo y después guardo el proyecto 1. Si acá arriba dice proyecto 1, ese se va a guardar ahí, BPP, guardar. Si miran, ahí está, ¿no? El proyecto que estamos creando en Access, que es este. Si lo cierro, ahí está el formulario 1 arriba y el proyecto 1. Hasta aquí es la primera parte, chicos, de esto. La verdad es un poquito difícil hasta aquí al inicio, después ya se va a hacer muy fácil. Esa sería la tarea de la semana número 18. Hasta aquí la primera parte, el primer avance. Me despido pues deseándoles éxitos, y hasta aquí es la primera actividad que tienen que hacer hasta el día de hoy, en esta semana del 4 al 8 de enero del 2021. Muchas gracias, suerte, nos vemos.